Le vamos dando de verdad a todos los que se están incorporando la bienvenida. Vamos a estar unos segundos adicionales antes de comenzar, dándole la vida a todas las personas que van a entrar. De antemano, quiero darle el agradecimiento muy especial a GDCOM, que es la compañía que nos acompaña en todos estos temas de soporte tecnológico, es la que nos resuelve, la que nos ayuda, etcétera. La que en cualquier momento, en este momento le están dando acceso, todo ese trabajo que hay detrás, porque como inicio, vale siempre señalar que cada uno de nosotros, los que estamos participando como ponentes en esta actividad, pues hemos hecho un trabajo, ¿no? Y es continuo ese trabajo de todas las dificultades que conseguimos en lo que parece obvio. Es decir, un tema que parece resuelto minutos antes de que comience el trabajo falla. Y probablemente cuando nosotros, los que damos clases en alguna actividad, lo hacíamos en el pasado, pues nos pasaba eso también en esas actividades. Nos fallaba a Santiago, le fallaba el retroproyector, pues, que es el viejo de la partida. Cosas así que hoy en día, y Blanca me lo comentaba en una de las conversaciones que vamos a tener en unos minutos, es que nosotros no estamos preparados, nosotros no nos educaron en una circunstancia como donde nuestros hijos están siendo educados. Ni nuestros hijos pequeños, ni nuestros adolescentes. Entonces, ayudarlos a veces es una situación compleja en términos de esa distancia que hay. Entonces empiezas a darte cuenta que lo que para uno era una complejidad, para ellos es Una una... barrera, Raúl, una barrera. Decir, así no se aprende. Y decirle ahora a él, tienes que hacerlo. Así. Entonces, fíjense, vamos a ir entonces planteándoles a nuestros amigos que ya, bueno, tenemos 46 personas en la reunión, casi 50. Vamos a pasearnos por la presentación de una pequeña investigación que hicimos. La vamos a hacer a viva voz. También la tenemos grabada y la vamos a distribuir para aquellos que participan con nosotros. Incluso esta sesión está siendo grabada para que podamos tener información de la participación de cada uno de nosotros en todo este proceso. Luego de esa presentación, que mi trabajo es un poco poner los datos y algunas pequeñas contribuciones, entonces vamos a abrir el panel. Y el panel comienza por Blanca Inciarte, que es una profesora de educación media en el Colegio Caraqueño, y nos va a decir pues esa experiencia que hay desde esa visión de la maestra, de la profesora de ese nivel. Luego va a incorporar su reflexión inicial Hilda Ruiz, profesora de la Universidad Católica, industriólogo, trabajadora de todos estos temas, pero además en ese rol, claro, como decía Blanca, todos de alguna manera en este momento tenemos los roles combinados, ¿no? Sí. Porque decía María Taborda, bueno, yo tengo una hija pequeña y eso significa que yo también estoy vinculándome a esa situación. Pero bueno, le hemos pedido, es un poco la precisión desde esa óptica de lo que es su trabajo natural, como el de Blanca, como el de Hilda. Y la tercera, María, que está trabajando, que además trabaja, tiene un niño en la casa, tiene unos roles múltiples, que de alguna manera es la naturaleza que ha tenido esta investigación. Tratar de hacer transversal todos estos temas que hasta ahora lo habíamos, por lo menos nosotros, lo habíamos trabajado en forma segmentada, el trabajo por un lado, e incluso es la primera vez que nosotros lo hacemos vinculando a la escuela y vinculando a esas otras actividades del hogar. Luego le voy a pedir a Yoreli, que es experta en temas emocionales, pues que dé su opinión de esta conversación pues, que hemos estado teniendo, y asimismo Santiago, coach de bienestar, para darle el cierre a este tema. Les pedimos entonces a todos los que están conectados con nosotros que estén muy atentos a su chat, porque es allí donde le vamos a pedir que hagan sus preguntas. Si coincide en el momento de la exposición de cada uno de los panelistas, pues la respondemos, y si no, volvemos a una conversación sobre estos temas, porque en el fondo una de las motivaciones también que nos ha traído esta actividad es tratar de dar algunas soluciones. Ya tenemos bastante tiempo haciendo diagnósticos.
que son indispensables a mi juicio, porque el diagnóstico nos pone un piso para tomar decisiones. Pero ya, por supuesto, el entorno nos está pidiendo entonces que vayamos más hacia ese tema de solución. Entonces, en gran medida ese es nuestro tema, vamos a divertirnos, vamos a hacerlo fresco, intervengan por favor en todo lo que consideren prudente y yo voy a ir entonces compartiendo la pantalla para ir con ustedes, digamos, mostrándoles lo que fue para todos nosotros la investigación. Todos me ven, ¿verdad? ¿Ven allí sí, la imagen? Sí, ya se ve. Ustedes van a recibir esta presentación, por lo que voy a ir avanzando con los elementos de los datos por relativa rapidez, para dedicarnos quizás más a las soluciones y al panel que nos acompaña el día de hoy. Esto es un estudio que fue realizado pues, en varios lugares del país, 67% de las respuestas están en el área metropolitana de Caracas. Hay participación del centro del país, del oriente, algunas pocas del occidente. Cuando preguntábamos en qué espacios se estaban desenvolviendo, queríamos disminuir el impacto que pudiera tener el hecho de estar en un espacio muy reducido, ¿no? Sin embargo, el 75% de la muestra piensa que esa variable no va a ser, digamos, fundamental, que está en un apartamento, en una casa relativamente espaciosa. Preguntábamos también cuál es su rol, 73% están empleados para alguien, pero hay algunos que son dueños de empresa, que son independientes, hay otras variables del comportamiento de su actividad. 50% de la muestra está casado y 24% soltero. El resto, por supuesto, en otras de las características del estado civil. 83% de la muestra es femenino y esto es tradicional en nuestra relación con el personal de recursos humanos, que fundamentalmente son mujeres. Y el 86% de ellos están más allá de los 35 años. Comienzan nuestros aportes en estos temas porque estuvimos investigando, durante toda esta pandemia hemos estado investigando mucho, y hay los aportes de la neurociencia desde la perspectiva médica que no son muy interesantes. Los invitamos a seguir a la profesora de neurociencia, Talit Charot, que tiene un estudio sobre el optimismo, ¿no? Y en medio de muchas cosas interesantes que dice, bueno, dice que hay una relación entre el optimismo y la edad, que los jóvenes tienen una menor expectativa, son lo que yo llamaría más felices y tienen un optimismo muy alto. Y eso también pasa en los adultos mayores. Pero en la edad mediana, como ya los llama, alrededor de los 40 años, hay una mayor expectativa, hay una menor felicidad y hay un menor optimismo. Y hay una relación entre el optimismo y la salud, o la felicidad y la salud orgánica, quiero decir. Entonces, bueno, hacemos mención que nos encontramos en este grupo, en ese segmento bajo de la curva, donde probablemente el mayor nivel de expectativa esté afectando a nuestro optimismo y probablemente también a nuestra salud. En una familia promedio de 3 miembros, el 90% de los padres son universitarios en pre y posgrado. Y 45% no tiene hijos, pero el 28% tiene 1, 17% tiene 2, y finalmente solamente el 10% de la muestra tiene hijos universitarios. Entonces esto nos lleva en ese marco que ustedes tienen allí de datos para nosotros, quizás un sesgo universitario, para nosotros presentar la información estructurada y de dónde salió, ha sido muy importante. Vayamos a los hallazgos relacionados al tema del impacto de la pandemia en el hogar. ¿Qué hicimos? Metodológicamente identificamos un conjunto de variables que tratamos que sean aplicables a todos los escenarios, al hogar, a la escuela en el hogar y al trabajo en el hogar. De manera tal de que podamos identificar hacia dónde pudieran ser transversales las soluciones. Entonces hablamos de temas de planificación, de cantidad del trabajo, de calidad del trabajo, de control de procesos, de orden y limpieza, de uso regional de recursos, de solución de problemas, del impacto de los apoyos, que en este caso son ausencia de servicios y de recursos, la limitación de esparcimiento, la pérdida de horarios, la simultaneidad de las actividades, el nivel de cooperación y el nivel de conversación.
Como ven, la mayoría de estos son competencias actitudinales. Entonces, de alguna manera, esas competencias aplicadas en los procesos de trabajo son los que tratamos de alguna manera medir dónde están los efectos fundamentales. Y nos encontramos que la planificación del trabajo y la pérdida de los horarios son de alguna forma uno de los más impactados. Claro, como bien dice la lámina, el impacto por la ausencia de servicios y recursos, que en este caso es electricidad, internet, televisión, etcétera, es una constante transversal y le vamos a dar en este caso un poco menos de importancia en el sentido que nosotros podemos probablemente hacer poco ante la ausencia de servicios y recursos. Nos impacta, es una realidad, pero nuestra acción sobre ellos es menor. Y como este estudio está dirigido a tratar de producir soluciones, vamos a tratar de enfocarnos entonces en aquellas cosas donde sí podemos actuar, como la planificación del trabajo en la casa o como la pérdida de los horarios y las rutinas. Tengo la impresión de que uno de los efectos es que nosotros tenemos mucha organización en el trabajo, tenemos mucha organización en la escuela, planificada, ordenada, de horarios, de cumplimiento, y que en la casa somos un poco más relajados, nos podemos dar alguna flexibilidad en los cambios de las actividades. Y esa circunstancia se ha visto fuertemente impactada por la pandemia en este momento. Entonces pareciera que la atención de la planificación, del orden, de la estructura en las actividades de la casa van a ser esenciales porque es donde más nos estamos viendo impactados, ¿sí? Cuando asociamos eso a las emociones, nosotros hemos hecho varios estudios, algunos particularmente dirigidos a la gente de recursos humanos incluso, donde evaluamos cuál es el impacto emocional. Nos ha llamado la atención en los estudios anteriores que cuando se establece una estructura básica de las emociones, por ejemplo, va usted a la más básica que habla de 4 emociones, 3 de ellas no pudiera uno calificarlas expansivas o positivas, porque es la tristeza, el miedo y la rabia. Y solo una, la alegría, es la que conforma esa confabulación, estructura de 4 emociones. Ahora, cuando vas ampliando en las maneras de ver el asunto, siempre hay un sesgo hacia las emociones negativas. En este momento, lo que hicimos para la medición fue tratar de dar opciones de algunas emociones que a lo mejor no son tipificadas como básicas, pero que de alguna forma le den la oportunidad que responda a tener siempre la dualidad, la posibilidad de responder en 2 dimensiones. Por eso escogimos estas emociones para el estudio y cuando ustedes ven la prevalencia de esas emociones en términos de la aplicación en el hogar, hay una combinación entre el miedo y la rabia, muy básica, ¿sí? Y la calma, ¿sí? Podría decir el miedo, la rabia y la resignación o la aceptación. Pero quizás la aceptación está en un proceso, digamos, intermedio. ¿A qué hace mención este efecto? A que en la casa estamos lidiando con las circunstancias de las emociones negativas, del miedo, la rabia y esa que es la aceptación, que podría llamarla también negativa, con la calma. Estamos en una dualidad de desesperarnos, de molestarnos, de tener temor y viajar hacia la calma. Entonces, si ya la calma es una herramienta, pareciera que la herramienta adicional es comenzar a trabajar un poco más en la disminución del miedo, de la rabia, y apuntar un poco más al crecimiento de la aceptación y de la calma. Siendo así, quiero hacer de alguna manera uso de una expresión que le escuché a un escritor español, a mi juicio extraordinario, que se llama Alex Rovira, que apunta a que las historias son interesantísimas para la comprensión. Entonces, en este miedo, que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, ese sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que usted desea, les traigo una pequeña historia que ya hemos comentado en otros lugares de la mitología romana.
Y dice, narra la mitología romana que la diosa del amor, llamada Venus, solía serle infiel a su esposo Vulcano, el dios del fuego. Y en esas andanzas llegó a tener 5 hijos bastardos con Marte, el terrible dios de la guerra. Ellos fueron Cupido, la figura del amor erótico, Antero, el que encarga el amor correspondido, Concordia, la diosa de la unidad. Pero también fueron Fobos y Deimos, los 2 menores que acompañaban a su padre en las batallas. Estos dioses personifican la fobia y el terror. Entonces dice la historia que el miedo, en síntesis, es el hijo del amor y de la guerra. Esto nos lleva a pensar a que la solución sobre el miedo es un tema de equilibrio, un tema de corresponsabilidad para entender el comportamiento que tiene ese miedo y cómo controlarlo. Hay estudios que señalan que hay 2 dimensiones en identificar el miedo. El más básico, que llama el estudio el miedo temeroso, que es muy típico en el que aparecen las organizaciones, crece en intensidad para convertirse en angustia, pánico o sobresalto. Es decir, si nosotros comenzamos a identificar la intensidad del miedo, podemos tratar de detenerlo, porque si dejamos que su intensidad crezca, si no entramos en un proceso de tranquilidad o calma, es posible que el miedo se convierta en pánico. Eso también ocurre con la duración. Ese miedo o ese malestar temeroso, con mucho tiempo de mantenimiento, se convierte en estrés. Entonces pareciera que la identificación de la intensidad, hacer ese ejercicio, de darnos cuenta que cuál es la intensidad que estamos sintiendo y cuál es la duración y tratar de darle corte, puede generar entonces tranquilidad y confianza para disminuir los efectos del miedo. Entonces, en el hogar hay que tratar de identificar ese tiempo en el cual estamos manifestando las preocupaciones, más en estos momentos que las cifras comienzan a crecer. Entonces hay que darse un break, hay que buscar una manera de generar alguna limitación. También construir un plan para reconocer las emociones. Ya nosotros hemos identificado en otros estudios que una de nuestras principales limitaciones en el tema emocional es que hacemos un ejercicio muy pobre o tenemos muy poca información para reconocer las emociones. Entonces, un trabajo de identificación de esos elementos que muestran en usted la presencia de la emoción pareciera ser muy importante. Incluso los orgánicos, comienza usted a darse cuenta que su salivar cambia, que el sabor de su saliva cambia, que la cantidad de saliva cambia. En consecuencia, si puedo notar esos efectos, entonces es posible que yo vaya a reconocer que la emoción está pasando. Identifico el foco efectivo y busco técnicas personales que traten de disminuirlos. Algunos es escuchar música, en algunos es hacer ejercicio, en algunos respirar, etc. De forma tal de que comiences a mostrar una versión distinta de ti mismo, hacer entonces de tus planes de metas cortas, ¿sí? Sabiendo que algunas de ellas van a fallar y que puedes volver a comentar. Es decir, a donde queremos llegar es que hay algunos mecanismos que usted puede abordar para que disminuya el miedo, en este caso, en el hogar. El estado predominante también que apareció fue la esperanza. Entonces es posible que usted pueda conversar sobre su visión positiva, construir un plan para darle cabida a los elementos en positivo y sobre todo tratar de accionar, tratar de poner esto en práctica, identificando los pequeños logros que nos dan sonrisa y revisando siempre el plan. Es decir, hay formas de incorporar los elementos emocionales, incluso en las actividades del hogar, para que disminuyan los efectos de las emociones negativas. Porque nosotros estamos convencidos, y hemos hecho ya trabajos en esta dimensión, de que se puede crear un balance entre las emociones positivas y las emociones negativas. Ya sobre esto hemos conversado. Hay un video en la plataforma del BBVA en España, que hay muchas cosas interesantes, los invito a revisarla, pero particularmente al profesor Tal Ben Shahar, que los invite a identificar ese equilibrio que hay entre las emociones positivas y negativas. Ya nosotros hemos desarrollado instrumentos
aplicables para que las personas puedan identificar entonces en qué estado se encuentran sus emociones en positivo y en negativo, debido a que de acuerdo a la visión de Shahar, sus emociones en positivo son sus activos. Y si identifica cuáles son sus mejores activos, los puede poner en práctica. Que sus emociones negativas son sus pasivos y se dan cuenta que se comporta entonces como un balance económico, en donde los activos y los pasivos pueden generar un capital negativo, entonces hay que trabajar en ello. Y puede usted trabajar incrementando sus activos, es decir, su accionar en los términos de las emociones en positivo, o disminuyendo sus pasivos, que tiene que ver con las emociones restrictivas. Bajo esta característica, puede generar entonces, dentro de lo que ya usted tiene, unas posibilidades de incrementar su capital emocional. Le preguntamos entonces a estas personas y qué acciones han tomado. Es decir, cuáles han sido las contribuciones que ustedes mismos se han planteado. Y bueno, es interesante mencionar algunas. Organización, estimación del tiempo, respetar rutinas, ver lo positivo y la organización. Es decir, eso en términos de proceso. Luego, en términos de mirarse a sí mismo como individuo, tranquilidad para pensar, investigar técnicas creativas, empoderarse, el autocontrol, la disciplina, foco en el presente y la concentración. Convencidísimos que la conversación, que es un fenómeno de la comunicación, es elemento interesante, pero probablemente alguno de nuestros expositores va a conversar sobre esto más adelante. Con esto lo que le queremos decir es que las personas que manifestaban estas preocupaciones ya tienen acciones y probablemente usted, que nos está escuchando en este momento, también las tiene. Póngala sobre la mesa, haga una lista, escriba qué es lo que le ha ayudado a ir resolviendo esta situación. En virtud a eso, le preguntamos entonces también si ha utilizado algunos de los organizados mecanismos que la psicología positiva ya ha puesto sobre la mesa, que son un conjunto de definiciones de las emociones en positivo, que definitivamente son las que contribuyen a la tranquilidad del bienestar. En efecto, sobre esto, y sobre todo hay investigaciones interesantísimas que puede usted abordar para identificar cuáles son sus fortalezas. En este estudio se señala que el autocontrol, el trabajar en el autocontrol, utilizando ese deseo de aprender, pudiera ser una combinación interesante para disminuir esta tendencia, y el uso de aquellos aspectos de nuestros valores, como la espiritualidad y fe, tal como usted la conciba, y la gratitud, dicen los participantes en el estudio, les han sido muy útiles para avanzar en el tema de la pandemia en el hogar. Entonces, luego entramos a preguntar cómo estaba esta misma situación en la escuela en casa. Esto es un tema interesantísimo. Tenemos a dos expositoras más adelante en el panel para hablarnos un poco de los impactos de esta situación de la escuela en la casa. Y bueno, hicimos, como les comenté, el mismo elemento metodológico, readaptamos las figuras de las competencias actitudinales aplicadas, esta vez preguntando hacia el campo, digamos, escolar, educativo en sí mismo, y nos conseguimos con que la planificación del trabajo de nuevo vuelve a ser un elemento presente, que afecta a la cantidad de trabajo realizado en los estudios. Pero luego aparecen otros elementos como la capacidad para trabajar en forma independiente y la pérdida de horarios. Es decir, hay un tema de organización también en la escuela. Pareciera que es menos importante, por lo menos en los miembros de esta muestra, los niveles de cooperación de la escuela en los profesores y los tutores, los niveles de conocimiento de los padres, la formación pedagógica de los padres, que en algunos casos se han visto verdaderamente impactados. Y yo siento que es que los padres tienen conciencia de que ellos pueden hacerlo, y lo que pareciera es que necesitan organización y planificación para cumplir con la cantidad de trabajo y una estructura que ahora comienza a competir en horarios y rutinas en las actividades que antes estábamos planteando en la casa. Y si los espacios, como dicen los elementos anteriores, a lo mejor permiten cierta distribución,
estos elementos de planificación probablemente van a poder darse. Preguntamos entonces también cuáles son las emociones asociadas a estos elementos. Vamos a tener dos panelistas que van a hablar sobre el tema emocional. Llorelli va a hablar sobre las emociones en términos generales y Santiago sobre la visión positiva o la visión de la psicología positiva. Y nos encontramos que hay una combinación interesante, de nuevo, de la rabia y la resignación con la calma y la confianza. Y cuando abordamos entonces el tema en la escuela, en el hogar, la esperanza, la confianza aparecen como unas variables, es decir, podemos lograrlo, vamos hacia adelante, wow, pero nos estamos poniendo rabiosos, nos estamos desesperando, y a veces, en vez de actuar, entramos en un proceso de aceptación y resignación, ¿sí? Probablemente eso es lo que nos lleva a la calma. Pero entonces, la utilización de esta conciencia, de estar conscientes de que podemos avanzar y que probablemente tenemos algunas competencias que lo que necesitamos es activarlas, nos va a ayudar en el tema escolar. Más aún cuando en la educación básica, incluyendo el bachillerato, vamos a entrar ya en lo que sería la tradicional vacación, o sea que los niños van a continuar en casa. Y probablemente va a haber mayores limitaciones de salida para los programas vacacionales y todas aquellas cosas que nos apoyaban, pues de alguna manera en esta situación. Entonces, el ejercicio de planificación va a tener que continuar. De nuevo, cuando le preguntábamos a las personas qué cosas han hecho, entonces los que han ido avanzando se han documentando y capacitando en la educación a distancia, han incorporado técnicas creativas, sobre todo cuando los niños son más pequeños, estar conscientes que hay distintas áreas de interés, por lo que probablemente van a necesitar apoyo. Más abajo dice, contratar a una maestra. Esto ya lo hacíamos en el pasado, ¿cierto? Ya nosotros contratábamos a profesores cuando nuestros niños tenían, o nuestros niños, nuestros jóvenes tenían algunas dificultades. Es posible que nosotros podamos entonces buscar una red de organización para que estos maestros, estos profesores, nos comiencen a ayudar, no solo en los temas técnicos, sino en el tema de la fórmula para educar, de esa pedagogía, ¿no? De forma de que podamos buscar formas creativas de transmitir conocimiento. Como creo que es una conciencia colectiva, que esto va a durar más tiempo, yo creo que es una actividad que debemos incorporar en nuestro quehacer. Cuando le abordamos a este tema de la pandemia asociada al hogar y a la escuela, a los aspectos de psicología positiva, aparece que el deseo de aprender combinado con el entusiasmo parecieran ser uno de esos efectos que hay que tomar, hacer, sabes, implementar para producir entonces resultados de una buena calidad. Siempre sigue apareciendo las técnicas de control y la perseverancia pues como un elemento necesario para avanzar. Finalmente abordamos el tema en algo que ya hemos estudiado en el pasado, que tiene que ver con el trabajo en el hogar, porque de alguna manera tiene que ver con nuestros estudios de teletrabajo, pero nos parecía consistente preguntarlo en este momento también, bajo el mismo mecanismo metodológico, ¿sí?, de los procesos del trabajo en el hogar, y nos encontramos con la coincidencia de planificación y cantidad con pérdida de horarios. Entonces pareciera, me detengo aquí a identificar que el impacto de la pandemia en el hogar, en la escuela y en el trabajo tiene una transversal, digamos, medida en la planificación y en los horarios. Entonces, pareciera que nosotros tenemos que organizar a todos los miembros de la familia en un gran cronograma de actividades simultáneas, de manera tal de que podamos incorporar allí qué es lo que cada quien está haciendo, de forma incluso de generar esos espacios similares a los que hacíamos cuando cada quien salía de su casa a sus actividades. Algunos salían al trabajo, otros a la escuela. En ese momento, en simultáneo, estaba cada quien en sus actividades y luego, cuando regresábamos a la casa, compartíamos en las actividades transversales.
Probablemente el impacto de los servicios nos dirá que tengamos inconvenientes, porque incluso en los recursos, a veces en el hogar hay solo una computadora, y entonces el tema de la planificación probablemente pueda ser difícil para que haya simultaneidad. Pero piense, identifique opciones, plantéese posibilidades. Pues la calma y la confianza y la resignación vuelven a aparecer en la dimensión de las emociones en el trabajo, y cuando le preguntamos las opciones, en esta vez, como ustedes ven en el número de la lámina, son más. Porque ahora estamos hablando de la relación del trabajo con otros que también están trabajando, como mantener comunicación, búsqueda de ayuda de productividad, proactividad, resiliencia, mejorar mi puesto de trabajo. Cuando yo leo esta lista, pareciera que me hace pensar que estamos más proclives a identificar soluciones estructuradas cuando nos referimos al trabajo. Y probablemente estas mismas soluciones se aplican a la casa y a la escuela. Pero quizás nuestra, por llamarlo de alguna manera, historia, es decir, no, esto se aplica al trabajo, la planificación, la mirar oportunidades, el foco en el control, está vinculado al trabajo, y quizás este momento nos está diciendo, hagamos de esas competencias que ya tenemos uso en las actividades diferenciadas de la escuela y del hogar. Porque al final, gratitud, perseverancia, optimismo, son las variables que también surgen en los aportes de la psicología positiva para poder avanzar. Y como ven, el tema del autocontrol pareciera ser una variable transversal también. Entonces, identificar los mecanismos que le generan a usted serenidad son muy, pero muy importantes, porque es transversal en todos los procesos. Cuando le hemos preguntado, ¿y cuál es afectado más? Como ustedes ven, pareciera que las afecciones son vistas de algunas formas similares. Hay una tendencia un poco mayor en las actividades del hogar y del trabajo. Hay una visión un poco más positiva en relación a las actividades educativas. Tan es así que cuando les preguntamos que entre la educativa y la del trabajo, ¿cuál le gustaría dejar fuera, si le fuera posible? Hay una tendencia sutil por encima a dejar fuera las del trabajo. Es decir, que pareciera que hay una tendencia a apuntar hacia las que son educativas. Les preguntamos a las personas sobre si hay algunos comentarios relevantes. Hay algunos que dicen, bueno, me gustaría trabajar aunque sea unas horas. Se requiere una capacitación adecuada para las clases virtuales, eso nos está pasando a todos los profesores universitarios, una capacidad para adaptarse a las situaciones, y en el caso del humano, dice uno de los participantes, siempre crece, veamos que esto va a pasar, no perdamos el norte. Es decir, hay una tendencia a comentarios en positivo, a decir que hay que avanzar y pensar de esto en términos pasajeros. Es pensar, como hemos dicho en algunas otras presentaciones, una tendencia a la paranoia, que es esa creencia de que el universo conspira a favor de nuestro bienestar para evitar el caos. Es un tema de actitud también, ¿sí? A mí siempre esta foto del repartidor de leche después de un bombardeo en Londres en la Segunda Guerra Mundial, de una persona que continúa con su trabajo, que tiene una sutil sonrisa, una foto real, entiendo yo, apunta un poco a que podemos y debemos tener una actitud, o tratar de tener una actitud en positivo. Para finalizar, les dejo un par de láminas que me han sido muy interesantes y estoy explorando un poco más profundamente, de lo que llaman la inteligencia espiritual, que nos permite afectar problemas y significados. Pero lo interesante de estas dos personas que hablan de esta tendencia es que ya han ido identificando competencias de la inteligencia espiritual, capacidad para ser flexible, poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo, una capacidad para trascender el dolor, una capacidad para ser inspirado por visiones y por valores, evitar los daños innecesarios, la tendencia a relaciones entre todas las personas y todas las cosas,
una marcada tendencia a preguntar y a objetivar y una facilidad para ir a buscar soluciones alternas. Entonces, bueno, tomando como base estos datos, vamos a pasar ahora entonces al panel que les presenté para que podamos ir divagando, pero mejor dicho, conversando sobre todos estos temas y una visión que pueden tener cada uno de estos panelistas desde su perspectiva. Entonces, vayamos todos a escuchar la opinión que tienen nuestros panelistas en relación con esta actividad. Muchas gracias por escucharnos hasta este momento. A ver, la conversación que vamos a tener entonces no solo usa estos datos, usa también la experiencia de nuestros panelistas y de alguna forma genera las posibilidades de que su experiencia y sobre todo su vivir en estas actividades nos den más luces para producir soluciones. Entonces, vamos a escucharnos en un primer pandeo a cada uno de los que estamos participando. Comenzamos con Blanca, que es maestra, profesora, además de valores como materia en un colegio caraqueño y que ha tenido pues sobre esto su propia experiencia. Adelante, Blanca. Ok, buenas tardes, Blanca Inciarte. Necesito el acceso para compartir mi pantalla, o Raúl, no sé si tú quieres compartir mi presentación, porque... Déjame buscar tu presentación para compartirla entonces. Dame un minuto. Bueno, soy líder de la Cátedra de Valores del Colegio Jefferson, profesional en el área de recursos humanos, y tomé mi pausa en estos momentos para dedicarme a ser mamá, que creo que me ha dado un poco más de trabajo de lo que me daba estar en la oficina. Como bien dijo Raúl y explicó claramente, yo para hacer la verdadera relación de hogar y educación en estos momentos de pandemia, tomé los puntos más resaltantes que el estudio siento que nos podría estar afectando en esta área. ¿Cuáles son esos? Edad, mayores de 46 años. Señores, los adultos contemporáneos no tenemos la misma paciencia que un joven de entre 25 y 45 años de edad. Y para educar hay que tener paciencia. Sexo, más del 80% mujeres. Esto no es feminismo, no es nada, como bien lo dijo Raúl, no podemos enfrascar en eso, pero somos multitasking, somos trabajadoras, teletrabajo, homeschooling, y a eso le tenemos que adicionar llevar el hogar. El estado civil casado lo quise resaltar porque esto no es un trabajo de mamá, no es un trabajo de papá, esto es un trabajo en equipo donde todos tenemos que enfrentarlo para lograr una estabilidad. La localidad, como bien dijo Raúl, vivimos en una burbuja, en la burbuja menos fuerte, porque tenemos un poco más de acceso a los servicios que lo que está pasando en el resto del país, que es una adversidad que se hay que sumar. Y una escolaridad más del 50%, y esto puede ir desde nivel preescolar hasta la universidad. Todos estamos aprendiendo. Y por último, un detalle que Raúl no comentó, que es otra persona en casa. Para mí es muy importante otra persona en casa para lograr ese hogar estudio y una estabilidad para todos. ¿Por qué? Porque puede ser una abuela todavía nos puede enseñar a ayudar a nuestro hijo que está en edad preescolar o en básica baja, a pegar, a recortar, a estas manualidades que decimos, Dios mío, yo no tengo tiempo para esto. Entonces debemos comprometer a todos los que están en casa para que formen parte del equipo que nos va a dar la estabilidad para superar esta situación que, como bien dijo Raúl, comenzamos diciendo esto va a pasar en un mes y ya terminamos un trimestre y entramos ahora a vacaciones, y no les puedo dar esperanzas de que digamos que en septiembre podemos ir a una escolaridad formal. Entonces, adelante, Raúl. Estas son las cosas que nos pasaron. El mundo se detuvo para todos sin preguntarlo. Fue un viernes 13, mala suerte, buena suerte, quién sabe, pero nos tocó a todos por igual. Ese fin de semana Venezuela se paró y
pasó todo en todas partes. Y dijimos, ¿ahora qué voy a hacer? Y el lunes 16, un decreto presidencial, un anuncio del Ministerio de Educación nos dijo homeschooling. ¿Qué es eso? Estudiar en la casa. Yo no estoy preparado. ¿Cuál es mi rol? Señor, la única respuesta que tenemos que tener clara es que nuestro rol es simple y llanamente de acompañar a nuestros hijos porque es su responsabilidad y facilitarle las herramientas para que eso pueda llegar a pasar. Los vértices de un triángulo que siempre hablamos, padres, escuela, alumnos, las dos aristas de padres y escuelas debemos mirar a los alumnos. Ellos no estaban preparados como tampoco lo estábamos nosotros. Y aquí hago una acotación como docente en un colegio, los profesores tampoco estábamos preparados. No sabíamos cómo íbamos a hacer esto ni cómo lo íbamos a enfrentar. El aprendizaje sí fue forzoso, fue obligatorio, mandatorio. Aquí no hubo momento. Pero, ¿qué debemos sacar de ahí? El fortalecer las nuevas herramientas. Nosotros, como bien con las conversaciones que he sostenido con Raúl, somos profesionales, tenemos posgrado, pero nunca estuvimos tan cercanos a estas herramientas que hoy en día nuestros hijos están manejando, ya sea desde preescolar hasta la universidad, que llegaron al mundo que era la globalización, señores. Era la digitalización, nos tocó la puerta más rápido, nos tocó aprender en paralelo y como siempre lo he dicho, no me gusta escuchar que esto es un distanciamiento social. No, señores, es un distanciamiento físico. Social, aquí lo estamos haciendo, estamos interactuando por una pantallita. Empresas en el mundo están diciendo, no vuelvo a las oficinas, sigue el rendimiento. Hay colegios que dicen, no empezaré hasta que todo esté la vacuna. Entonces, esto llegó para quedarse. Y en la otra parte, los valores de la familia. Esto sin querer, por el apuro de la vida, el día a día, hemos ido transfiriendo esto como diciendo es una responsabilidad del colegio. Mi hijo se porta mal porque en el colegio no le ponen disciplina. No, señores. Los valores van en casa, se construyen en casa. Y esto es lo que vamos a hacer con nosotros, con nuestros hijos, la nueva generación. Herramientas en el ámbito de la globalización, de que todo lo pueden manejar, lo pueden lograr, y los valores que eso no va a cambiar. Eso siempre ha estado y siempre va a seguir estando. Entonces, yo de esto dije, estos son los tips que yo les puedo dar a ustedes. Adelante, Raúl. El primero importante, que como pueden ver en el resultado del estudio, la rutina. Nos cuesta diseñarla, planificarla. Señores, la hacemos, pero debemos cumplirla. ¿Qué llamo yo con horarios completos? La educación, nuestros hijos tienen horarios de 7:30 a 12, de 7:30 a 2, de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Señores, el tiempo debe ser usado completo. No es un ratito, no, mamá, es que el Zoom duró media hora y ya estoy libre hasta mañana. No, en el colegio, terminó el profesor, usted entendió, y usted no se puede salir del salón. Aquí tampoco se va a salir del salón. Aquí usted, ese tiempo, su hijo tiene que entenderlo, de que debe utilizarlo para terminar la situación, no esperar a mamá o a papá para hacer una tarea porque tengo que investigar algo, porque papá y mamá también tienen planificado su teletrabajo o las actividades del hogar en el tiempo que usted está en el colegio. Cuando todo el mundo entiende que los horarios deben ser cumplidos por completo, nosotros como padres simple y llanamente vamos a llegar a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, a revisar una asignación o ayudar en lo que no se pudo hacer, que era lo que pasaba antes, cuando estábamos en nuestras rutinas diarias y presenciales. La retroalimentación es importantísima. Todos los profesores, como no sabíamos cómo llegarle a los alumnos, cada quien ha diseñado plataformas didácticas que ellos consideran que es la más
provechosa. Y no todos los alumnos están recibiendo el conocimiento como debe ser o sacándole el 100%. Es el momento de sentarse a conversar con sus hijos y decirle de todas las maneras que te están enseñando, uno por Zoom, el otro por un video, el otro por un chat, el otro por Telegram, el otro analizando películas. ¿Cómo has adquirido tú el conocimiento de la manera más fácil? ¿Qué profesor, qué dinámica te sirve? Y ahí es cuando padres deben unirse en esos chats famosos que nos vuelven locos a los padres y destruimos a los colegios y destruimos a los profesores. Es el momento de decir, señores, mire, mi hijo, esto le funciona, ¿qué le funciona a su hijo? Para que cuando toquen la puerta al colegio, que también está aprendiendo cómo trabajarlo, van a decir, yo no vengo con un problema, una queja, vengo a decirte qué es lo que funciona para el grado de mi hijo, cuál es el que más le está llegando, y así vamos a ir fortaleciendo un sistema que se nos impuso, pero que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Después vienen los valores, que es mi gran punto. Y los 5 valores que yo considero y que he manejado con los alumnos, hablando, que me llaman, que se sienten desesperados, son estos: ética, honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso. Les hago una pregunta: ¿qué persona que tenga estos 5 valores fortalecidos no va a ser un ser humano de bien, un empleado que cualquier empleador va a querer tener en su empresa, porque va a ser una persona consciente de él y de su entorno, se va a respetar él y su entorno? Y yo cuando empecé a dar, yo como venía del ámbito empresarial y empecé a dar la cátedra de valores en el colegio, me arriesgaba muchas cosas y sentía muchas barreras, pero no terminaba de llegarle a los niños en ese enganche y a los adolescentes qué significaba valores y cómo vivir. Vivir en valores es dificilísimo y todos lo sabemos, pero siempre se los digo, ustedes son una tarjetita de presentación, un business card. Ustedes, yo no los estoy viendo ustedes, yo estoy viendo a los padres que los educaron, a los padres que le inculcaron valores, del colegio que viene, y ahí el niño empieza y el adolescente a concientizar de que lo que él hace tiene consecuencias y las debe asumir. Y el otro punto que debemos trabajar y enseñarle a nuestros hijos de lo difícil que es esto es la gran palabra congruencia. Cuando yo dije esto en el colegio me dijeron, eso tú no lo puedes explicar ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto grado. Y dije, señores, lo voy a hacer desde primer grado. Todos los años lo voy a ir trabajando y lo voy a lograr. Y en el trabajar lo logramos, y es tan sencillo como sentarse con sus hijos y decirle, lo que hoy aprendes en casa es la línea recta por lo que nosotros queremos que tú logres, que tú tengas esa responsabilidad y el compromiso. Y le explico muy sencillamente que es que todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, lo que hago, lo que siento, tiene que ir por una línea recta. Si una de esas se sale, la conciencia empieza a trabajarte y tú puedes decir, wow, fui deshonesto, esto no fue justo, y ahí nosotros vamos ayudándolos a ellos en un mundo que les tocó aprender obligatoriamente. El aprendizaje, señores, no puede frenarse. Y cuando digo que no puede frenarse es porque nosotros estamos agobiados, porque no hay luz, porque no hay agua, la conectividad, que el niño grita porque no le dio tiempo cargar el examen, las interrelaciones personales de los que vienen en preescolar, que ya no saben jugar con niños y cuando llegan al colegio cómo van a hacer, todo ese tipo de cosas, nuestros hijos los van escuchando y la respuesta que nos van a decir, no mamá, yo no lo puedo hacer, mira todos los problemas que esto genera y yo no los quiero en mi vida. Entonces, les digo, no señor, esta no es la manera, tenemos que sobreponernos, ahí es donde tiene que aparecer el autocontrol, la paciencia, explotarla, porque nosotros como venezolanos nos hemos ido reinventando día a día y la muestra es que estamos aquí compartiendo las experiencias de lo que nos está tocando vivir y que todos estamos aprendiendo por igual. ¿Qué más les puedo decir, señores? La tecnología para nuestros hijos es demasiado. Mi hijo había trabajado en la adolescencia
ustedes saben, es el tiempo de la soledad. Y me molesta y le ha tocado, hijo único, vivirle encerrado. Blanca, creo que se nos está yendo tu voz. Sí, pareciera que todos los demás sí me escuchan, ¿verdad? Bien. Volvemos con Blanca luego, entonces déjame darle la oportunidad a Hilda, que es también de la educativa, pero de la universidad. Eh, eh, Cuéntanos, Hilda, ¿qué tú ves desde esa ventana esta realidad? Ujú. Bueno, yo voy a hablarles un poquito más de la experiencia, Raúl, ¿ok? Desde esa rutina, tal cual como decía Blanca, un día amanecimos en el cual íbamos a trabajar desde casa. Yo soy psicólogo de la Universidad Católica Andrés Bello y trabajo a tiempo completo en la universidad, en una escuela que se llama Relaciones, o que tiene una carrera que se llama Relaciones Industriales. Y bueno, si bien yo estuve analizando varios de las respuestas que dio la audiencia o la población, la muestra que respondió a la encuesta, hay muchos de los aspectos que yo también hubiese respondido por igual. Ahí yo me di a la tarea de ver cuáles eran aquellos aspectos que podían ir de manera transversal y que eran considerados en mayor porcentaje en las tres áreas, ¿ok? Y el primero que siempre tuvo mayor porcentaje fue lo de la ausencia de servicios, ¿no? Yo creo que la pandemia ha hecho evidente que la mala calidad de los servicios con que contamos, ¿no? El poder lidiar con esa conectividad que posiblemente, así como Raúl decía al inicio, estando desde el trabajo no nos dábamos cuenta qué tan malo era esto en casa. Pues bueno, esta pandemia, estar en el hogar, yo creo que es una de las cosas que más evidencia ha quedado. En lo particular, Hilda Ruiz, pues bueno, la ha llevado a valorar muchísimo cuáles las condiciones de trabajo, porque realmente a mí el internet en la universidad no se me cae, no tengo problemas de agua, no tengo problemas de electricidad, pero sí me ha llevado a tener que a desarrollar aún más una competencia que tiene que ver con solucionar cosas rápido, en vivo y directo. Para mí el internet es vital. Trabajo, para lo que yo realizo, el internet es vital. Sin esa herramienta realmente pues no haría absolutamente nada. A mí me sirve para responder correos, para buscar información, para investigar, para estar conectada con los profesores, pero también para con los estudiantes, para lo que es el dar clase a través de las diferentes plataformas, ya sea Módulo 7, que es la plataforma con la cual cuenta la universidad, pero también por Zoom. Y hay una función que a mí me corresponde, que es el hecho de las defensas de trabajo de grado, y estas defensas también se han tenido que realizar porque la universidad tomó la decisión muy bien y certera de continuar con el semestre, que el semestre no, pues lo íbamos a iniciar y lo vamos a terminar de esta manera a distancia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llevar a cabo todo el proceso, todas las actividades igual a distancia? Cuando mucho de lo que nosotros hacemos es allá en la universidad, es con la plataforma, es con el sistema, es con la parte técnica que maneja la universidad, ¿no? Entonces, bueno, eso ha hecho que muy particularmente yo haya tenido que aprender de cómo manejar a distancia las cosas, reestructurar procesos y hacerlos viables y posibles. Pero eso también genera mucha angustia y tiene que ver un poco con las emociones que las personas responden, pues, miedo, ¿será que va a salir bien una defensa de trabajo de grado a distancia? Se van a conectar los profesores, se va a conectar el estudiante va a poder tener y vivir esa experiencia de ese examen final que tiene que ver con su trabajo de grado. Y bueno, resolver cuestiones las más inesperadas y darle solución de la manera más creativa posible, pero que sea posible la conectividad, que sea posible el llevar a cabo el proceso completo.
Ha ido un proceso de aprendizaje definitivamente. Yo creo que para los jóvenes es muy cotidiano o muy fácil la tecnología. Yo reconozco que eso puede ser una oportunidad de mejora en mi caso, pero que bueno, sencillamente he visto cómo lo enfrento, cómo puedo surfear la ola y poder vencer cada uno de los diferentes obstáculos que se me ha podido presentar, ¿no? El otro que me llamó la atención también es el hecho de la pérdida de los horarios. Y mi vida personal realmente, bueno, perdí horarios de todo, horarios de alimentación, ya los almuerzos no eran a las 12, eran a las 2, 3 de la tarde, de sueño, porque todo va como rodándose, ¿no? Yo en lo particular, si hay algo que también me ha tocado vivenciar en esta situación de estar en casa, es que yo tengo la junta de dominio del edificio. Entonces, mientras estaba en trabajo en la universidad, pues bueno, muchas cosas se resolvían, era cuando yo llegase, o el fin de semana. En la actualidad no, en la actualidad es en la isla, pasó tal cosa. Entonces, el horario de trabajo ha cambiado. Por lo general, mis rutinas en las mañanas es arreglar algo de la casa, barrer, mira que está esto aquí sucio, antes de poderme sentar a trabajar y resolver cosas de lo que es la residencia donde yo vivo. Entonces hay realmente una pérdida de esos horarios, pero que para poder rescatar un poquito, el poder tener una cierta normalidad, pues bueno, me ha tocado el hecho de, para mí ha sido fundamental la planificación, el tener una agenda a mano donde pueda tener las diferentes actividades, qué voy a hacer a diario, y ahí está lo laboral, lo del hogar, lo personal, pero que si no tengo esa lista de chequeo allí que me permita a mí poder establecer qué voy a hacer, en qué debo distribuir mi horario, mis 24 horas que me dijeron son tuyas y organízalas, pues bueno, realmente no pudiera, ¿no? Entonces, para mí también ha sido muy fundamental el tener una planificación, una organización. Yo me considero también empleada como el 73.8% de las personas encargadas. Y yo creo que uno de los aspectos que ha estado vivenciando es el hecho de que a medida que ha pasado estos meses, pues las organizaciones nos han dado más estructura, mayor claridad en procesos, en cómo vamos a hacer nuestro trabajo, en cómo lo vamos a entregar, cómo van a ser los diferentes procesos, ¿no? Y eso ha hecho entonces que realmente yo creo que esté muy vinculado a esas emociones de autocontrol, de perseverancia, de deseos de aprender y sobre todo de aceptación. O sea, no nos queda de otra saber que esto no sabemos cuándo va a terminar, de que estamos aquí y la idea es dar resultados, la idea es seguir siendo eficientes, proactivos y por lo tanto pues no nos queda de otra. Yo estoy completamente de acuerdo con esas emociones, al igual que por supuesto no nos queda de otra sino estar más atado a lo que es la calma, cuando vemos que realmente hay situaciones que se escapan, que no están bajo nuestro control, lo mejor que podemos hacer entonces es el autocontrol, la calma y finalmente pues perseverar en solucionar los obstáculos que tenemos, en aceptar la situación que estamos y, ¿por qué no?, también aceptar que hay situaciones en las cuales nos da muchísima rabia cuando se cae el internet, cuando se nos va la luz, cuando tenemos que salir corriendo porque, bueno, llegó el agua, ¿verdad? Que son actividades que posiblemente desde el trabajo, desde nuestra rutina de trabajo, pues no las percibíamos. Y porque también hay situaciones en las cuales nos pueden generar mucha satisfacción. Me genera satisfacción el estar cercano a mis hijos, ¿ok? Y el poder en algún momento dialogar con algunas dudas que tienen, con sus actividades, compartir, que ese es otro de los puntos que me llamó la atención, el uso racional de alimentos y recursos.
Yo no pensé que hubiese sido un punto colectivo lo del uso racional de los alimentos. A mí en lo particular, al inicio sobre todo de esta pandemia, pues me generaba muchísima angustia si de verdad los alimentos me iban a durar, si podía haber alimentos en el mercado, y era como aquella guerra, no comas tanto. Yo tengo 2 hijos de la universidad, mi hijo tiene 22 años y es un muchachón, y ese muchachón, pues bueno, come. Pero, ¿cómo decirle, epa, espérate, párate, no? Porque era mi angustia, y llegó un momento en que le tuve que decir, hijo, no es que no quiero que comas, es que me genera angustia esto y esto. Y bueno, psicólogo, al fin uno trata como de conversar las cosas y de hacer un poco efectiva las relaciones. Pero también ha habido el proceso de compartir recursos, o sea, en un inicio yo empecé a trabajar con una mini laptop. Afortunadamente mis hijos también tienen sus laptops, pero la mía es una pequeña. Y empezó a generar cada vez más trabajo y eso fue muy incómodo seguir trabajando con una mini laptop, ¿no? Sobre todo para la pantalla, estaba dejando los ojos allí. Y me tocó desempolvar mi PC. Y empecé un día y dije, gracias a Dios, mi hija y yo comenzamos y limpiamos mi escritorio, que hacía años no tenía, porque no tenía necesidad de un escritorio en casa. Bien. Y esa PC al final ha sido un recurso que lo hemos compartido, porque como tiene mucha mayor memoria, mucha mayor capacidad, pues bueno, a esto que sea el equipo que, por lo menos mi hija, que estudia comunicación social y que necesita una serie de programas para muchas de sus materias, esa sea el equipo que puede usar y que en algún momento yo tengo que dejarlo y sencillamente salir corriendo con un pendrive donde está la información para conectarme ya sea en su laptop o retomar la mini laptop, pero continuar con mis actividades. Entonces sí, ha habido un proceso de compartir recursos. Yo sé que mis estudiantes también, muchos de mis estudiantes dependen de un teléfono inteligente a través del cual que realizan sus actividades, ¿ok? Que hace un solo equipo, una sola computadora en su casa y que esa es la que deben compartir conjuntamente con los papás, pero papá primero la usa y cuando ya se deslinda del trabajo es cuando la comparte con el estudiante, y entonces significa que mis estudiantes muchas veces es en la noche donde realmente pueden hacer sus actividades académicas. Ha habido un proceso de entender, de mayor empatía, de buscar un punto medio y que sea un proceso ganar-ganar. Entender que ellos son humanos, mis estudiantes son humanos, yo también soy humana, y que estoy en el medio en el cual aquí dentro de mi casa, de mis 4 paredes, pues soy profesora, pero también soy mamá y tengo a mis hijos, los cuales también los escucho con sus diferentes situaciones, y allí también retomo y puedo recapacitar para mi rol como docente dentro de la universidad. De manera general esa ha sido mi expectativa, más que mi expectativa, perdón, mi visión, mi vivencia de esta experiencia de la pandemia y de las actividades, ¿ok? Un proceso de mucha angustia por poder dar resultados, por hacer posible las cosas, por aprender para poder vencer los obstáculos, pero también de ser humana, comprensiva y de llevar los procesos entendiendo que, bueno, hay que hacerlo y que hay que seguir adelante. Eso es, Raúl. Bien, escuchemos entonces a María, que nos va a hablar de su experiencia trabajando en casa. Adelante, María. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a la Asociación Venezolana de Gestión Humana y a Soleado con Estructura por la invitación. Igual que Hilda, el espacio es un poco para comentarles, porque bueno, soy gerente de talento humano de Productos Lácteos Flor de Aragua. Igual que muchos, me tocó llevarme el trabajo y la escuela a la casa. También revisando los resultados, bueno, me sentía muy identificada con varias de las cosas que están allí, pero me llamó la atención el tema de los recursos, porque uno definitivamente los valora más, ¿no? Cuando estás en la casa no te das cuenta de esas cosas. Y por supuesto necesitas de todo esto, porque cuando entonces se te va la luz y estás en el trabajo, paraliza solo el proceso de trabajo.
pero tienes un tema con la luz en la casa y te afecta la rutina escolar, porque ya no puedes enviar la tarea, te afecta la rutina de trabajo y te afecta la rutina de las labores del hogar. Te ibas a hacer algo y necesitabas el servicio eléctrico. Entonces, bueno, bien como decía Raúl al principio, es aprender, más que hablar de las carencias, es aprender con esto, porque hay cosas que vamos o no a tener en nuestro control. Es importante, ¿no? Y definitivamente, como esto llegó sin aviso, ¿verdad? Y sin protesto, nos cambió todas nuestras rutinas. De verdad que yo felicito si hay alguien que pueda decir que no se le vio afectada su rutina con esta cuarentena. Incluso ahora que estamos en una etapa de mayor entendimiento, en una nueva normalidad, seguimos estando en eso. Entonces lo que tiene que ver con horarios, con cumplir rutinas, con que tenías un espacio dedicado para cada cosa, eso definitivamente cambió. También un punto importante que uno antes no veía, a mí me llamaba la atención porque, bueno, vives en un espacio cómodo, bueno, sí, mi casa siempre fue cómoda, hasta que me tocó hacer el teletrabajo y la escuela también en la casa, porque resulta que coincidían todos los espacios, conexión, y tenía que conversar con toda la familia utilizando todas estas teorías que además los de recursos humanos conocemos bastante bien. Vístete, ponte un horario, habla con tu familia, pídeles el apoyo, pero en la práctica es difícil ejecutar todo eso porque además no estábamos preparados para esto. Mi niña tiene 4 años y medio, está en una edad preescolar, donde además hay que sentarse y dedicarse porque quiere escribir de derecha a izquierda, no conoce mayúsculas y minúsculas, y cada vez que tenía una conexión, a ella le parecía simpaticísimo asomarse en la cámara para saludar. Entonces se le había explicado, mamá, está en modo trabajo, pero bueno, quería estar allí. Es un proceso complejo para ellos. Igual, creo que algo muy importante, hubiese sido parte de mis respuestas allí, es aprender a decir no. Porque es difícil a lo mejor que te vea tu esposo y entienda que, bueno, no lo puedes atender en casa como cuando era sábado o domingo, ¿no? Igual tu hija y que le digas ya va, que mamá está a modo trabajo, pero no la puedes tocar porque está ahorita conectada haciendo trabajo. Entonces, estos dos aspectos, en mi caso, bueno, fueron cruciales, ¿no? Y se vincula con las emociones porque si antes éramos seres indivisibles, ahora más, porque estamos en el mismo espacio manejando todo. Entonces, resulta que empiezan a surgir las emociones, primero el tema del miedo, por lo que tiene que ver con el contagio, el problema de salud, luego pensando en la economía, qué va a suceder, cómo nos activamos, qué podemos hacer, y la rabia, ¿por qué no puedo mandar a mi hija a la escuela? ¿Por qué no puedo ir a la oficina? ¿Por qué no puedo llegar? En mi caso particular, estoy en una empresa de alimentos, estamos exceptuados, no hemos parado, pero yo era la que estaba en una situación atípica y eso me puso la cosa aún más interesante, porque todos estaban trabajando y recursos humanos estaba fuera de la compañía. Cuando en recursos humanos estamos acostumbrados a vernos, tocarnos, estar al lado de la gente, entonces esto fue más interesante aún, pero empezó a aparecer algo importante como la esperanza. Porque empezamos a ver en equipo, individual y como compañía, cómo íbamos logrando cosas, cómo íbamos resolviendo procesos a pesar de estar a distancia. Yo tuve la oportunidad de liderar un proceso a nivel nacional donde conectamos a Maracay, yo estoy físicamente ubicada en Maracay, en nuestro centro de distribución, con la localidad de San Carlos del Zulia y de Trujillo, donde están nuestras plantas, en un momento donde todo el mundo estaba pendiente de ver qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer para producir, para vender y seguir comercializando, por supuesto. Bueno, la Dirección General y Talento Humano convocaron a un plan intensivo de trabajo para hablar de emociones. Ustedes se imaginarán la gente, ¿cómo hacemos para hablar de emociones en este momento, ¿no? Además, conectando personas que si bien no nos reuníamos ni siquiera físicamente, porque estábamos distantes y en áreas diferentes y estamos acostumbrados a abocarnos a la operatividad. De paso nos íbamos a reunir virtualmente y para hablar de emociones. Pues lo logramos, conectamos a más de 40 personas en simultáneo en 2 localidades donde los temas de conectividad, como decía Blanca, a nivel que en diferentes zonas del país se complejiza más el tema de los servicios y la gente participó.
y se llevaron un mensaje y fueron nuestros líderes para bajar esa información a los colaboradores. Entonces es también un tema de ir aprendiendo. Teníamos una plataforma que siempre la tuvimos en nuestra red de apoyo, en nuestras cuentas corporativas y jamás la habíamos usado. Surgió esa necesidad y nos tocó aprender. Como decía también Blanca, no nos educaron para esto y esto llegó para quedarse. Llegó para quedarse porque la virtualización de los procesos está presente en todo. Desde la casa, a mí me encanta ir y escoger el tomate, la cebolla, tú comparas lo que quieres, lo que vas a comprar, cuál es el que más te gusta, el que se ajusta a tu presupuesto, lo compras en la bodega donde tienes mayor afinidad. Resulta que ahora tienes que hacer la lista, no sabes con quién está hablando y alguien que tampoco conoces es quien te lo trae a la puerta de la casa. Y así va a seguir. La escuela va a seguir bajo esta modalidad. Y no solamente la escuela, sino nosotros desde todos los procesos de formación a nivel personal y a nivel laboral, toda la formación que vayamos a dar a nuestros colaboradores, tenemos que pensarla bajo esta modalidad, porque seguimos con restricciones y además esto colabora y ayuda a un tema tan importante como cumplir con las medidas de distanciamiento físico, porque definitivamente hablamos de distanciamiento físico y no social y esta es la muestra. Y en el caso del trabajo, porque bueno, ya tenemos teletrabajo, ya muchos incluso hemos pensado qué cosas ya puedo hacer desde teletrabajo y qué cosas voy a hacer desde la oficina. Nos estamos preparando y ahora a nivel de reclutamiento y selección estamos mirando que el candidato tenga posibilidades de conexión en su casa, porque eso es parte del proceso. Estamos mirando cómo hacer para virtualizar otras cosas que nunca hubiésemos pensado como compañía y bueno, y tener un plan A, un plan B, un plan C y hasta un plan Z. Definitivamente, como lo dice el estudio, aquí las competencias actitudinales juegan un papel clave. Creo que tenemos que tener las competencias blandas, las de organización y lo que tiene que ver con el manejo de las competencias digitales o de las herramientas tecnológicas. Irlas aprendiendo a todo nivel, porque es para todo, como lo vimos, para la casa, para el trabajo y para la escuela, pero las actitudinales definitivamente van a jugar y siguen jugando un papel fundamental. El autocontrol, la confianza, lo que tiene que ver con la disposición al aprendizaje y la aceptación, ponemos aceptación, resignación en el estudio, porque es así, nos toca hacerlo y nos toca vivirlo. Como comentario final, bueno, no hay nada mejor que trabajar y desarrollar este tipo de competencias actitudinales porque no solamente nos ayudan con la productividad, sino que nos brindan mayor satisfacción a nivel personal y profesional. Esta experiencia ha sido diferente para cada uno, pero bueno, tenemos todos puntos y elementos en común, aunque seamos profesionales de diferentes áreas, aunque a uno le haya tocado la escuela y a otro el trabajo y a otro la casa, y creo que estamos aquí justamente para, además de un diagnóstico, empezar a dar soluciones y construir entre todos esta respuesta porque nada está escrito. Bueno, muchísimas gracias y me quedo por aquí para que podamos compartir al final cualquier inquietud, cualquier información o bueno, también las experiencias de cada uno. Gracias, Raúl. Sí. Bueno, me fui un rato a pasear y ya regresé. Okay. Bueno, porque es que esto es como lotería, ¿no? Ya te vemos en la playa. Yo creo que para poder preguntarle a Yoreli. Hola a todos. Ok, hola a todos. Bueno, para no llover sobre mojado, aplaudo todos los comentarios que están haciendo. Me parece, María, muy aleccionador lo que nos estás comentando, muy claro, lo que me trae algunas competencias necesarias en estos momentos, como es la flexibilidad y la apertura al cambio. Lo que yo he visto como psicólogo y lo que ha movido muchísimo a las personas es este quiebre de certezas de mi seguridad, mi espacio de trabajo y la rutina. Y tiempos de pandemia, tiempos de encierro que no habíamos vivido nunca en esta magnitud, definitivamente tiene una dimensión psicológica que no podíamos dejar de lado. Me atrevo desde ya a dar dos indicaciones. Una, tenían que ser las normas y la planificación eran fundamental para
empezar a organizarnos de otra manera, vivir en convivencia prolongada con toda la familia en multitareas implicaba unas nuevas normas, que como señalaba Hilda, las normas iban desde lo que se va a comer en la casa y cómo vamos a distribuir los espacios y los recursos que tenemos. Si es conscientemente, hay familias que dijeron, bueno, aquí vamos a comer 2 veces al día, ¿verdad? Por el mismo tema económico, vamos a hacer un desayuno tarde y un almuerzo tarde, pero lo hacíamos conscientemente, porque el manejo de los horarios es fundamental. Si no lo hacíamos así, bueno, vamos a escuchar comentarios muy comunes en las personas de decir qué día es hoy y que el sábado se parece al lunes, ¿verdad? Y no nos dimos cuenta que eso es porque no tuvimos horarios, porque empezamos a rodar los tiempos y que en la medida de lo posible nosotros teníamos que mantener los horarios, pararse más o menos a la hora, bañarse, cambiarse, ponerse a trabajar, tal, y montar a los hijos en esta misma rutina. Sábado y domingo, como siempre, son los momentos de romper una semana de la otra y hacer cosas distintas. Y es cuando los niños se pueden acostar más tarde, ver más televisión y pararse más tarde. Ahora, los papás que no hicieron eso, y Blanca lo puede afirmar, están metidos en un problemón en este tiempo que comienza ahora de vacaciones, ¿verdad? Esta mañana tuve 2 consultas de eso mismo y yo dije, bueno, si usted dejó que el monstruo le creciera, ahora tiene un gran problema. Y la gente va al psicólogo es cuando ya perdió el control de las cosas. Por otra parte, las pandemias en sí traen esta dimensión psicológica. Y esta pandemia de gran magnitud sobrepasó nuestra capacidad de calma y de racionalidad. En un ambiente en Venezuela ya cargado de conflictos, de carencias, de dolor físico, de movimiento emocional. Esta pandemia iba entonces a generar reacciones emocionales ante una situación que era totalmente anormal. Pero si además en nuestra familia tenemos antecedentes de problemas psicológicos en alguno de los miembros, el problema es mayor porque esos síntomas iban a aumentar durante este periodo y posiblemente podían aparecer ataques de ansiedad, de pánico y desequilibrios emocionales. Aún sin estar afectados, todos nos vimos alterados cuando nos dieron esa noticia y el cambio de las rutinas. Entonces aparecieron emociones negativas y síntomas de alta intensidad que llevaron a las personas a enfermarse psicosomáticamente. Y gente que, bueno, que sentía todos los síntomas que nos estaban diciendo del coronavirus. Quiero sumar a esto que el estar encerrados las 24 horas del día durante tantas semanas también nos va a pasar una factura física y una factura psicológica. Lo que yo he registrado hasta ahora es mucha ansiedad, irritabilidad, estrés, tristeza, depresión, cansancio, entre otras reacciones. Por tanto, me llamó mucho la atención los resultados de calma que aparecen en esos resultados, ¿no? Entonces yo hice un ejercicio estadístico que me enseñó mi profesor de estadística. Usted elimine los resultados raros, los puntos extremos, ¿verdad? Ambos puntos extremos. Y los invito luego a pasearse por los resultados cuando vuelvan a ver esos resultados, eliminando los puntos extremos. Solo por darles un ejemplo, cuando ustedes llenaron la encuesta que decían, escoja las 3 emociones que prevalecen en la pandemia, si yo quito calma, que es el estado extremo, lo que me va a quedar es miedo, rabia y resignación. ¿Verdad que es diferente esa lectura? Bueno, así es un ejercicio académico. Y para no quitarles mucho tiempo, no solamente los adultos mayores son los que están afectados psicológicamente, que se pensó que era el grupo más vulnerable. Las consecuencias psicológicas las vemos en niños, adolescentes y adultos. Yo estoy pensando volver a la psicología clínica porque lo que me llaman los amigos es para contarme sus problemas. Las amigas me llaman para eso y hasta me están enviando videos de cómo están durmiendo sus niños en la noche y tienen un sueño agitado, porque tenemos a los niños en espacios pequeños, sobre todo en los que vivimos en apartamentos, y cómo queman energía esos niños, ¿no? Entonces, el encierro,
hay gente que lo está llevando muy mal, nosotros no estábamos acostumbrados a esto, incluso el teletrabajo, que ya es una práctica en otros países normal, incluye que para ser más productivo usted tiene que hacer unas pausas y debe salir, pero nosotros no podemos salir, es decir, que nuestro teletrabajo es totalmente distinto. Así que todo lo que es la incertidumbre al futuro, la posibilidad de perder el trabajo, de reducir los ingresos, ¿no? ¿Cuál será la nueva normalidad? Tiene a la gente muy descolocada emocionalmente, y creo que quienes la están pasando peor ahora son niños y adolescentes, que les cuesta mucho más para manejar el encierro. Y nos vienen unos meses aún mucho más difíciles, ¿no? Bueno, voy a activar mi cámara para darles un saludo y decirles que todo este año va a ser así, que se preparen, que se abran al cambio. Hay gente que se resiste muchísimo, que dice, no, no puede ser, yo estoy esperando que el próximo año escolar, no, este año las universidades no vuelven, el colegio es muy probable que siga así en todo este año. Así que una de las capacidades para vencer la adversidad es pensamiento flexible. Yo estoy preparada para este año seguir trabajando bajo esta modalidad. A la universidad le dije, mi materia va a seguir siendo a distancia, yo estoy feliz, así que hay que pensar en este futuro desde ya, que nos cambió la vida, que a lo mejor hay personas que no le gustan, pero yo voy a hacer que me guste. O sea, yo me voy a construir una nueva felicidad, ¿ok? Muchas gracias. Y finalmente me gustaría entonces escuchar a Santiago desde España, desde Barcelona. Ya es de noche, ¿verdad, Santiago, por allá? Oh, sí, aquí son ya las medianoche, pero estamos finos, estamos aquí tranquilos, que no pasa nada, mira. Estamos aquí estoy acostumbrado, salgo poquito desde hace 90 días. Bueno, la verdad es que, una bandeja de aplausos, como digo yo, a todos mis colegas que me anteceden en la palabra, porque, valoro mucho todas sus aportaciones y bueno, en vista de la parte educativa, pues, que es bien importante esa vida en la casa con la escuela adentro y todo lo que significa el trabajo también al lado de algún familiar que también requiere atención, que puede ser una persona mayor que convive contigo, que te puede cuidar a los niños, pero que también tú puedes tener a alguien a quien tú tienes que cuidar porque está enfermo de una cosa un poco más complicada, ¿no? Caso particular de nosotros, mi suegra tiene 84 años, está bastante variable su comportamiento, y que estar pendiente de ella, no se puede quedar sola, pues, ¿no? En cierta forma, y especialmente por los aportes que hace Yoreli, porque ella tiene incluso experiencia clínica, ¿no? Bueno, tomando en cuenta todo lo que han dicho, pues, y yo voy a hacerlo desde la postura del coach del bienestar. O sea, me voy a colocar en la fascinación que para mí significa el lenguaje, y que está vinculado directamente con ese maravilloso cerebro que tenemos nosotros, que es trifásico. Y cuando digo trifásico, te dirá que será, bueno, pero es que no hay posibilidad de interpretar una emoción, ni interpretar un comportamiento del cuerpo, ni de ninguna frase que tú comentes si no existiera el lenguaje. Entonces, para mí el lenguaje es un área de mucha relevancia, por ejemplo, con esta palabra que hablan de confinamiento, que hablan de reclutamiento, de que distanciamiento social, esas palabras las ponemos los seres humanos. Y si habitamos palabras que de repente pueden sonarnos muy duras, como el confinamiento es una pena que le imponen a un recluso por decisión de la ley. Él no tiene posibilidad de poder hacer de otra manera. Uno se recluye en un hospital porque decide hacerse una operación. O sea, la forma en que utilizamos el lenguaje muchas veces es muy duro. También hace ver el mundo muy duro, ¿no? A pesar de que las adversidades están ahí, vamos a ver lo que yo interpreto de lo que veo y bueno, voy a compartir con ustedes, ¿no? En primer lugar, yo resalto que la participación
en el estudio es el 83%, tenemos la respuesta del 83% son mujeres. O sea, el enfoque femenino. Y bueno, eso me lleva a mí a pensar que, bueno, estamos referidos a la respuesta del elemento tierra. Y bueno, ¿qué es eso? Bueno, porque los coaches trabajamos con los 4 elementos. Y la tierra es la madre, es la que provee. Es donde uno recibe alimento, recibe la vida y recibe alimento. Y uno cuando está alrededor de la madre adquiere seguridades porque ese es el elemento tierra. Cuando yo pongo los pies en la tierra, estoy firme, parado en donde yo esté, que no es lo mismo que estar en el aire, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en la adversidad, estamos buscando ideas en el aire un poco perdidos y la ansiedad nos quita la tranquilidad y entonces estamos en el aire. A eso me refiero, pues que yo celebro que haya la participación porque hay mucho amor, hay mucho mensaje de compromiso con la vida en esas respuestas. Cuando uno ve que una mamá puede ser de mamá, hacer de profesora, hacer de gerente, hacer de tantas cosas, pues hay que admirar a las mujeres. Yo les mando un abrazo y las admiro mucho. Bueno, cuando uno mira el resultado y ve hogar, estudio, hogar, escuela, hogar, hogar, me llega a mí por la respuesta que las personas tienen concepto claro de dónde tienen los pies, dónde están posados, dónde están sus pies, cómo están gestionando la realidad. Porque, bueno, ya de hecho la casa es una escuela y es oficina, es una realidad y la está gestionando, esa es la realidad. Quiere decir que hay una aceptación de alguna manera de que eso es lo que hay que hacer y vamos a echar adelante. Esa realidad hay que gestionarla con recursos. Y ahí están hablando de, bueno, si comemos poquito, si comemos más, si comemos menos. Y voy a decir que estamos ante una realidad donde los recursos son escasos, porque la luz se va, porque no llega el agua, porque no llegan los alimentos, y son muy continuadas. Es decir, que lo que yo veo en la realidad es que abunda la calamidad, o sea, cuando vemos esto de cosas calamitosas. Y yo ahí me quito el sombrero. Yo viví en Venezuela hasta hace 3 años y me quito el sombrero al ver lo que todas las personas en Venezuela llevan adelante, porque no se parecen nada a lo que yo dejé. Y a mí ya me parecía que estaba bastante comprometido cuando líder Venezuela, ¿no? Ahora, también, si pongo los pies en la tierra, eso me dice que se vuelve a repetir aquello que durante milenios ha ocurrido. La humanidad no sobrevive el más inteligente ni el más capaz. Sobrevive aquel que se adapta a los cambios. Y nosotros somos personas, o sea, tenemos el concepto de que la resiliencia parece una cosa nueva, pero la resiliencia es una cosa que es de carácter natural. Es una cuestión que tenemos de carácter natural, ¿no? Y de alguna manera tiene elementos biológicos, psicológicos y sociales que se muestran como talentos. Cuando yo hable de talentos y hable de fortalezas, me voy a referir a que uno no puede desperdiciar el talento. Si alguien, por ejemplo, va a cantar y usted oye una persona que canta y canta muy bonito, bueno, tiene el talento, no lo puede desperdiciar, pero otro canta y bueno, mejor que no cante porque el talento no lo tiene. Entonces, si uno entrena al cantante, al que tiene el talento, va a resultar Pavarotti, porque va a tener que estudiar música, va a tener que preparar, dedicar recursos, tiempo, para convertir eso en una fortaleza. Yo observo, desde mi apreciación muy humilde, como promotor del bienestar, que en las respuestas veo como el talento se observa de cierta manera cuando digo lo del manejo de la realidad, y creo que tiene que ver con el otro punto que me parece interesante, que en entornos de alta adversidad, y aquí sí es el punto que ha mencionado Yorelis y que lo ha mencionado también María, es fundamental lo que han dicho ellas, porque en un entorno tan adverso como el que viven los venezolanos, como esta realidad, y bueno, en Venezuela, estamos hablando de Venezuela específicamente, pero en términos generales al mundo lo agarró y está pasando por una cosa calamitosa desde algún punto de vista en general, pues, ¿no? Pero lo que yo quiero es que se den cuenta que se requieren altas competencias para la gestión del dominio emocional. Entonces, no, a lo mejor tenemos los talentos, es decir, salimos y lo hacemos porque tocamos por oído, pero resulta que es el momento de prepararse,
es el momento en el que es necesario que nosotros podamos de alguna manera ver ese contraste de calma versus la rabia, y lo que decía Yoreli, la confianza versus la resignación. Entonces, yo no me atrevo a hacer juicio porque aquí surge para mí, son preguntas para las personas que hicieron los que respondieron esas preguntas. Las preguntas son, bueno, ¿cuál es tu nivel de dominio para percibir una emoción e interpretarla? Saber qué es lo que estás sintiendo y lo que te está pasando con lo que estás sintiendo. Para poder con eso transformar tu emoción en algo útil, que tú puedas descifrar, bueno, mira, la intensidad de esta emoción la tengo en tal medida, en esta frecuencia. Eso requiere preparación y requiere poner mucha atención. De manera que yo preguntaría, ¿qué palabras construyen tu rabia? ¿Qué palabras son las que construyes para hablar de tus miedos, de tus emociones, de tu resignación, de las que ustedes... ¿Cuáles son esas palabras? No las que dice el libro del autor X o Z, no, sino cuáles las que tú dices, para que tú te des cuenta que desde lo que tú dices es que el mundo toma la forma de lo que tú dices. Y entonces podemos trabajar a partir de ahí la posibilidad de crear una nueva manera de ver eso que tú estás viendo de la manera que lo estás mirando. Eso es lo que yo le pregunto, ¿no? ¿Te das permiso para experimentar emociones, todas tus emociones? Porque vivimos en una cultura donde se suprimen las emociones. No sientas miedo, no llores, no sé qué, no. Entonces la gente se come, y bueno, se come la tristeza y la envuelve que si tal, y entonces bueno, queda en la resignación. La resignación es una hipoteca emocional que tú tienes que pagar durante muchos años, que te pueden llegar a la enfermedad porque no la puedes pagar y te quita beneficios a tu bienestar. Ese es el tipo de cosas que yo creo que hay que mirar como oportunidad frente a lo que estamos viendo en ese estudio, ¿no? Entonces, sabes sacarle partido a tus emociones, sabes sacarle ventaja a tu emoción. ¿Cómo pasar, si yo no muestro mi rabia, cómo puedo conectarme con el amor, a lo mejor para hacer un perdón? Si yo no me conecto con el miedo, ¿cómo puedo ser valiente? O sea, estas son cosas que son relevantes en el mundo de las emociones. En el caso de las fortalezas, yo observo que hay unos rasgos de carácter que están manifestándose en la pandemia. Por ejemplo, hablan del deseo de aprender. Entonces, bueno, es interesante, es un factor positivo. Cuando yo estoy ante una realidad nueva, y lo han dicho ahí varios, ¿cómo que? Hilda, creo que lo mencionó, estamos aprendiendo cosas nuevas, es porque está encendido el deseo de aprender. El deseo de aprender es como una declaración de la respuesta de los que dieron esas respuestas en los instrumentos que pasaron. Y yo las tomo como ciertas, porque es una declaración de las personas. Y que hay una especie de misterio, o sea, eso tiene que ver con que tú ves una especie de misterio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos llama la atención. Bueno, vamos a ver qué hay aquí en este mundo de la pandemia, y en la casa tenemos que llevar el trabajo y tenemos que llevar la escuela. Y entonces, bueno, allí el interés aparece como una emoción positiva. Entonces, cuando yo siento interés por aprender, que es el deseo de aprender como fortaleza o como carácter del rasgo humano, me conecto con una emoción positiva. Esa emoción positiva es interés. El interés es una emoción que me permite a mí explorar, llegar a mirar qué es lo que está pasando aquí. Entonces me empiezo a hacer preguntas. Y cuando yo empiezo a hacerme preguntas, soy curioso. Y cuando soy curioso, estoy mostrando otra fortaleza, que es que pregunto. Y entonces soy curioso. Y es una fortaleza. Y a veces a los niños preguntones, no pregunte tanto, pero es que eso es bueno, porque eso significa que la gente está escuchando, porque la gente está buscando a través de la escucha interpretar mejor la realidad. Eso es importante. Eso impulsa nuestros rasgos de explorador, como dije, y vamos a ver qué me trae este cambio. ¿Qué hay que hacer para atender la casa, la escuela y mis hijos y mi trabajo a la vez? Si alguna se hizo esa pregunta, como me parece que se la puede haber hecho, significa que está mostrando ya el rasgo de la fortaleza, curiosidad, de la emoción interés, y me parece interesante verlo reflejado en la respuesta, a pesar de que hay los otros contrastes de lo que hablamos antes, eso de que me parece extraño eso de que haya confianza y resignación, porque donde hay miedo no hay confianza, y donde hay confianza no hay miedo. Entonces no debería, la resignación puede ser que yo me
me quedo instalado, de que, bueno, que ya perdí, no hay nada que hacer, que no podemos hacer, y esa es la hipoteca a largo plazo que es de la que hablé. Yo escucho igualmente el mensaje del autocontrol, de que es importante autocontrolarlos. Bueno, yo personalmente preferiría llamarlo autorregularnos, porque autocontrol me suena al control. Controlar, controla, ¿no? Autorregula, fluye, aprende a fluir con la realidad, no te dejes comer por la ansiedad. Y se los dice alguien que vivía ansioso y temblando cuando había líos con los sindicatos y se formaba tremendo lío. Yo no me daba cuenta, pero los amigos míos me decían, pero estás temblando. No me daba cuenta de que estaba ansioso por lo que iba a pasar, que es mucho más que miedo. Miedo es para resolver un problema del presente, como me lo enseñó mi profesor César Yarcí, que está por aquí hoy con nosotros. Gracias, porque él está aquí, me lo ha mostrado muy claramente, ¿no? Entonces yo digo que esto es muy importante, adquirir la agilidad emocional. Para uno adquirir agilidad emocional requiere obtener un conocimiento de las emociones y luego cómo gestiono la emoción, manejo de la emoción, requiere años, por lo menos a mí me lo ha llevado y creo que al 90% de la gente le ocurre de que se va dando cuenta a medida que va pasando las cosas y va manejando esa realidad compleja, va sacándole provecho a todo lo que el cerebro y que toda tu ingeniería como ser humano te da para poder afrontar las adversidades más grandes del mundo. Y yo creo que hay que sacarle provecho a eso. Entonces, yo me quedo con esto de que el manejo eficiente emocional toma tiempo y que nuestra vida, al final nuestra vida es como una empresa. Tiene ganancias y pérdidas. En la medida que tú generes más pensamientos, ¿cuáles son los costos? Bueno, pensamientos y emociones negativas. Mientras más pensamientos y emociones negativas tú generes, pues tu vida puede estar dando pérdidas. Y eso es lo que hablaba Raúl sobre el profesor Tal Ben-Shahar. Y si tu vida está dando más pensamientos y emociones positivas, tu vida puede estar obteniendo ganancias. Eso se habla de que, lo que hablan del autocontrol, de la autorregulación, de generar un balance entre los activos y pasivos de mi bienestar, que fue una idea que me dio el profesor Tal Ben-Shahar con su mensaje, y generamos un instrumento que lo estamos llevando a cabo, en donde uno puede hacer esa relación entre pensamientos, lo que está en tu lenguaje, que es lo que tú dices, el rasgo de tu carácter, que se convierte en fortaleza si te haces consciente de ella, menos la suma de todos tus pasivos, que son todas tus emociones negativas y todos tus estados de ánimo, como la resignación a largo plazo, que son como las hipotecas, digo yo. Cuando tú sumas todos los pasivos menos la suma de todos tus activos menos la suma de todos tus pasivos, tienes el patrimonio del bienestar en tu vida, pero con conciencia. Entonces tú puedes decir, oye, yo tengo mucha ansiedad, me subió la ansiedad después de haber hecho el coaching. Yo le preguntaba a la persona, ¿y por qué tienes más ansiedad ahora? Porque estoy consciente de mi ansiedad. Tengo mi optimismo, tengo mi creatividad, tengo fortalezas para compensar mi ansiedad y entonces adquiero balance. Eso es muy importante. Entonces yo creo que aparte de eso, y ya ir cerrando, habían cosas que me parecen muy importantes, que hablaban de la espiritualidad. Yo creo que ha llegado un momento importantísimo en la humanidad de entender que religiosidad y espiritualidad son dos cosas distintas. Y que la espiritualidad nos ordena la mente y nos ordena el corazón. Y cuando nosotros ordenamos la mente y el corazón a través de una meditación, a través de un rezo profundo de una religión cualquiera, yo puedo empezar a situarme en el presente, que es lo único que existe. Porque vivimos en una cultura que nos invita a amenazarnos con el futuro. Y el futuro solo es posible en el presente como un espacio de diseño. Pero el futuro no existe. El futuro existirá en la medida que yo en el presente haga cosas para que el futuro pase o no pase, lo que yo creí. Esto es para que cuando me estoy amenazando con eso, vivimos estresándonos, vivimos machacando la mente y entonces le quitamos bienestar. Y empezamos a segregar sustancias y empezamos a generar desorden entre nuestra mente y el cuerpo y nos enfermamos. Y la gente entonces va a la depresión y la gente va y se suicida y la gente va a los extremos a los que no deberíamos llegar. Tenemos que prepararnos para los desafíos
que van a ser más intensos, más complejos, más rápidos, porque el mundo y la tecnología nos lo van a poner más rápido. En el año 1920, para que llegara la fiebre de la peste, llegara a los Estados Unidos, pasaron años, pasaron meses, años. Ahorita en una hora vienen 5 horas, llega uno allá de Bolivia, llega a España y tapón y contaminó 3 más y 3, y la cosa ahora aquí hay 180 muertos más. Aparecieron hoy 180 muertos que no habían aparecido, fallecidos de coronavirus, lo siento mucho, pero si no si no manejamos la realidad con los pies en la tierra, si no nos tapamos no nos cuidamos uno a otro, si no ponemos los límites que tenemos que poner, pues mira, vamos a vivir las consecuencias de esa vertiginosa realidad. Pero ¿podemos hacer algo? Sí, sí lo creo. Yo creo que tenemos en los pilares de la resiliencia, es un atributo natural del ser humano. No, por eso decía que lo puede haber tenido una gente ya en el pasado y no sabía que la tenía. Pero yo creo que esos componentes biológicos, psicológicos y sociales nos permiten a nosotros conexiones afectivas. Por ejemplo, para mí en una adversidad mi abuela fue fundamental. El que ella me echara la historia de algo que le había pasado y me permitió a mí afrontar la adversidad diciendo, si mi abuela pudo, y eso tiene que ver con funciones ejecutivas, que es que yo mismo me digo que yo tengo el control, porque si mi abuela pudo, que era analfabeta y no sabía ni leer ni escribir, yo cómo no voy a poder salir de este libro de PDVSA que me despidieron. No, yo sí voy a salir, es una autodeclaración mía. Y le agradezco a mi abuela eternamente el haberme contado esa historia. Una persona analfabeta que no hizo más que pasarme una mano, nunca me dio un beso ni un abrazo, pero me dijo algo que me llenó la vida para siempre de oportunidades para afrontar la adversidad. Pensamientos positivos, motivos para vivir, y hay otro tipo de palancas que es el altruismo, la gente que ayuda a los demás, cantidad de personas como ustedes mismos que están ayudando a otros a llevar adelante toda la adversidad, están mostrando sus capacidades resilientes. ¿Qué tal si nos hacemos conscientes de todas esas flores que tenemos como seres humanos para poder afrontar la adversidad, pero que las llevemos por dentro, no que sea de leer libros, sino que las incorporemos aquí? Bueno, ese es mi deseo, por eso es que yo ando en esto, y disfruto mucho el hacerlo, y les agradezco muchísimo el que me hayan dado la oportunidad de compartir un ratito con ustedes. Quedo atento a las preguntas o a cualquier comentario, pero muchísimas gracias por la invitación, y además les doy 5 bandejas de aplauso porque ustedes son unos resilientes número 1 allá en Venezuela. Para adelante. Muchísimas gracias, Santiago. Excelente. De verdad que bueno, yo me siento muy contento de esta convocatoria. Porque al final, esto no es un espacio que genera expansión, que busca elementos de hacia dónde deberíamos comenzar a pensar. Y sobre todo, qué cosas nuevas tendríamos que hacer. ¿Se imaginan ustedes que en su organización estén pensando que hay que nombrar un gerente de bioseguridad y un gerente especial de transporte en los trabajadores? Porque si la realidad es que esto va a mantenerse en el tiempo, ese proceso se va a incorporar de forma tal que vamos a tener al gerente de bioseguridad reportándole al presidente de la compañía. Algo que era posiblemente un elemento subalterno dentro de los procesos. O la escuela va a tener que tener un departamento de la escuela o escuela en remoto. Y que es posible que en muy poco tiempo la estructura de la escuela fuera sea más grande que la estructura de la escuela presencial. Es decir, si esto tiene estas dimensiones, estas oportunidades que nos damos para pensar, nos hace entonces plantearnos si a lo mejor hay que comenzar a salirse de la caja, de la estructura, de la medición tradicional para poder observar en lo que no habíamos visto antes elementos de verdadera dimensión. Entonces, nuestro interés era poner unos datos para el cierre, pero elementos de la escuela, en la universidad, que vayan ahora a un vicerrector académico de la actividad presencial y vicerrector académico de la actividad virtual, porque a lo mejor sea de tal magnitud que ahora requiere unos esfuerzos distintos y que la investigación comience a ser una investigación virtual
aunque hay algunos elementos que nos dirán, pues cuando hacemos el estudio de teletrabajo, había algunas oportunidades que nos decían, no, hay puestos que son imposibles que sean de teletrabajo. Y la universidad tiene que inventarse elementos de cómo manejar y responder a eso. Y Santiago, que nos decía, por supuesto, todos los elementos expansivos que van en este. Entonces, bueno, ya estamos un poquito sobre la hora, estamos muy contentos porque hemos mantenido alrededor de las 60 personas iniciales conectadas con nosotros. Nos habíamos planificado para hora y media y bueno, estamos un poco por encima. Lo que hemos recibido son gracias en los chats, como ustedes han visto. Agradezco yo también en nombre de todos los que están allí, porque cada uno de ustedes pues ha contribuido de una forma particular y muy interesante a lo que creo que va a tener que seguir siendo un mecanismo de investigación que se va a incorporar en las empresas, se va a incorporar en la escuela y se va a incorporar en el trabajo. En el hogar. Bien, le doy una palabra a cada uno de ustedes para que se despiden de la audiencia, comenzando por Hilda, que la tengo a mi izquierda. Sí, está apagado el micrófono de Hilda, lo que pasa es que... Me lo tiene, está bloqueado. Muy bien. Ok, bueno, muchísimas gracias por toda la atención, espero de verdad haber compartido, yo me sentí muy reflejada, honestamente vuelvo a indicar eso, a medida que fui leyendo los resultados de la encuesta, me sentí muy identificada con muchos de esos resultados, y bueno, gracias por haber permitido compartir un poco lo que ha sido mi vivencia durante todo este tiempo, y gracias Raúl por la oportunidad. ¿Okay? Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, María. Bueno, gracias a todos por el espacio, ustedes por la invitación y bueno, como Hilda bien identificada, bueno, los invito a seguir participando y a que, bueno, siempre sinceremos esos resultados. Yo creo que a medida de que nosotros contestemos cada una de estas participaciones desde nuestra experiencia real, la construcción de resultados y de respuestas a lo que vivimos cada vez va a ser más precisa y mejor. Muchísimas gracias. Mientras que Yoreli se conecta, Paquita Blanca para... No. Muy bien. Bueno, solamente quiero resaltar dos elementos que es muy importante, normas y planificación, y los que están llevando tareas simultáneas que no lo hagan. Eso es lo más desgastante y lo que está produciendo más ansiedad. Tener el trabajo, el niñito haciendo tareas y la hornilla encendida, ¿no? Y la olla prendida. Entonces, hasta en la casa, para hacer teletrabajo, hay que tener organización y planificación. Una tarea a la vez para ser más eficientes. Muchísimas gracias y feliz fin de semana desde ya. Blanca, vamos a permitirle el micrófono a Blanca para que cierre. Blanca ha hecho sus esfuerzos, la luz, se montó en el iPad, se montó en el carro, fue a una vuelta. Ya va, Blanca, estamos pidiéndole a la gente de Congue que te permita activar el micrófono. Mientras que si lo activamos a Blanca, vamos a darle un momento a Santiago. Que estoy, ya creo que ya estoy. Sí. Como bien lo dijiste, Raúl, batiéndome entre todas las adversidades, la luz, la conexión, y eso es lo que nos está tocando vivir. Nos está tocando vivir, pero lo tenemos que hacer en positivo. Es lo único que les digo, organización, el tiempo, las rutinas, pero cumpliéndolas, y el compromiso, que es un trabajo de todos, y que esto llegó para quedarse. Me sentí identificada, como bien lo han dicho todos, pero siento la satisfacción de que con herramientas y encuentros como este voy alimentando, en donde me voy cayendo, agarro soporte y seguimos adelante. Así que Raúl, 1.000.000 de gracias por la oportunidad y activarnos siempre. Un beso a todos y gracias. Don Santiago, antes de que se le haga de día. Bueno, nada, agradecido y la verdad que contentísimo de que tomen esas iniciativas allá, el grupo de ustedes con Estructura, Yoreli, todo lo que están haciendo, de verdad, los felicito, es un trabajo maravilloso.
Y lo que le digo a los que están en la encuesta, pues, es que no se queden con el saborcito de que, bueno, sí, más o menos lo manejo. No, hay que profundizar en el aprendizaje del dominio, o sea, de la gestión emocional, que es clave para el bienestar y sobre todo en tiempos de adversidad. Así que, bueno, eso es lo que fue un placer. Estoy a la orden siempre. Esto es algo que hago porque a mí me da sentido, o sea, yo me siento feliz y por lo tanto, cuando quieran que me llamen, estoy perfectamente dispuesto a estar con ustedes. A Blanca le mando un gran abrazo para toda su familia, que tenía tiempo que no te veía, Blanquita. Y allí. Gracias, Santiago. Y a María, que habíamos visto un poco. Y a Yoreli. Un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos y feliz fin de semana. A ti, Raúl, a ti también. Gracias. Seguro. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos por participar.